las 6:27 de la mañana nos acompaña a esta hora el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, a quien lo saludamos, le damos la bienvenida a esta primera emisión de Noticias Caracol. Secretario, gracias por su atención. La primera pregunta que hay que hacerle: Bogotá, cielo abierto, más gente en las calles. ¿Esa reapertura le preocupa a usted desde la Secretaría de Salud? Mónica, muy buenos días. Por supuesto que nos preocupa. Cada uno de nosotros, desde las diferentes carteras en la Alcaldía Mayor, tenemos funciones distintas y claro que desde Salud nos alegramos porque puedan existir ahora las posibilidades de reabrir actividades productivas, actividades de ocio, actividades de recreación incluso. Todo eso es bienvenido desde el punto de vista social, pero cada una de estas actividades conlleva un riesgo. No existe tal cosa como actividades sin riesgo. Todas ellas tienen algún riesgo de transmisión del COVID-19 y de lo que se trata es de disminuir cada uno de estos riesgos. Acompañamos, por supuesto, la política de cielos abiertos y estamos revisando los distintos protocolos de los restaurantes, de los sitios de comercio, etcétera, y esperamos con mucho interés ver cómo se va comportando nuestros números la semana entrante y la semana siguiente para ver qué impacto ha tenido esto sobre la curva epidemiológica. Antes de revisar lo que podría venirse en proyecciones, ¿cómo está hoy Bogotá? ¿Sigue siendo el epicentro de la pandemia en Colombia? Por supuesto que sí. En números, Bogotá es de lejos lo más importante en nuestro país. Ahora, cuando uno ve no solo los números, digamos, acumulados, sino que va viendo cómo se va comportando la curva, diremos que hay otras zonas del país que tienen una situación un poco más difíciles. Y es que la curva epidemiológica es ese número de casos diarios que pueden ir subiendo o pueden ir disminuyendo en el conteo diario. En este momento en Bogotá y desde hace aproximadamente unos 10, 12 días, hemos encontrado, para felicidad de nosotros, para felicidad de la ciudadanía, que los números se van disminuyendo. Y es que, Mónica, por ejemplo, primero, el número de pacientes que entran a UCI es menor que el número de pacientes que salen de UCI. Eso ha permitido que el porcentaje ocupacional de las unidades de cuidados intensivos vaya bajando. Pero además nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivos sigue subiendo. Ya estamos alrededor de 1.850 unidades de cuidados intensivos exclusivamente para COVID. Y esto, el disminuir la cantidad de personas y el disminuir y el aumentar la cantidad de UCIs, pues nos permite estar más tranquilos. También tenemos una disminución en el número de muertos por día. Este que es el dato más doloroso, este que es el dato que más golpea a las familias que viven en la ciudad de Bogotá, también ha venido bajando. Llegamos a tener algún día con más de 100, 110 muertes y en los últimos días hemos tenido 50, 45, etcétera. Entonces, lo que vamos viendo es que va disminuyendo esa curva. No obstante, en otras partes del país la situación sigue hacia arriba. Entiendo que, por ejemplo, en Santander y en otras partes, la situación es en este momento la que tuvimos nosotros hace unos días, entonces no podemos bajar la guardia en ningún momento. Secretario, ¿eso significa que ya pasamos la curva en Bogotá? ¿Ya se pasó el pico del contagio, del famoso pico del contagio? Sí, Mónica, así fue. Por el comportamiento que tenemos epidemiológico, nosotros podemos decir que el primer pico epidemiológico de la curva del COVID-19 pasó en la ciudad de Bogotá. No lo podíamos decir antes porque esto hay que mirarlo en perspectiva, varios días, pero ya con los datos que hemos venido acumulando en finales del mes de agosto y en estos primeros de septiembre podemos decir que nuestros números van bajando y que la primera curva de contagio pasó en nuestra ciudad. Sí. Sabemos, secretario, que no se pueden hacer predicciones, pero sí se pueden hacer proyecciones. De acuerdo al comportamiento del virus en Bogotá y a las proyecciones que tienen, en Bogotá se podría dar otro pico. ¿Cuándo lo tienen ustedes establecido? Por supuesto que sí. Y este es un mensaje que de la mano de ustedes en el canal Caracol yo quiero transmitir desde la Secretaría Distrital. Y es que no queremos ser aguafiestas. Entendemos la felicidad de las personas porque se reactiven, como decíamos, otras cantidad de frentes de producción, de recreación, etcétera, pero toda vez que ellos conllevan riesgo y empezamos esta semana a salir nuevamente al espacio público, es esperable que tengamos un nuevo incremento en el número de pacientes y en el número de hospitalizados que vaya a tener nuestra ciudad. Lo estamos esperando aproximadamente para el mes de noviembre. Usted bien lo dice, no lo podemos anticipar de manera exacta, porque los comportamientos sociales pues no se pueden modelar matemáticamente con exactitud, pero sí se nos permite ver que probablemente
con la salida de las personas que estamos teniendo a lo largo de esta semana y probablemente la siguiente, a la vuelta de unos 20 días, finalizando este mes que estamos empezando, pudiéramos empezar a encontrar nuevamente que se incrementen los casos diarios. Lo vamos a estar monitorizando todos los días. Bogotá se comprometió hace meses con una política de datos abiertos. Esto le permite a la ciudadanía encontrar en nuestra página de Salud Data toda la información con que contamos en la Alcaldía Mayor para la toma de decisiones, para que se entienda cuáles son las razones que tenemos si tomamos alguna decisión, tanto de abrir como de limitar la movilidad de las personas. Sin comprometerlo, porque sabemos que es una proyección, que todo puede cambiar y que va a haber monitoreo, pero las cuentas me dan más o menos hacia octubre que podría empezar ese nuevo pico. Pero octubre ya no estará, por ejemplo, Corferias. ¿Por qué se cierra Corferias? ¿El sistema de salud ya es lo suficientemente robusto para atender otro pico en Bogotá eventualmente? Sí, de este virus aprendemos todos los días. Hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos en marzo y, por supuesto, finalizando el año tendremos más conocimiento. ¿Qué hicimos con Corferias? El ejercicio de Corferias fue un ejercicio de precaución, un ejercicio para tratar de contar con los recursos suficientes en caso de que nuestra red hospitalaria, tanto del sector privado como público, se viera demasiado congestionada. Pero hubo dos situaciones muy interesantes que llevó a que no fuera tan necesario el recurso de Corferias. Primero, las cuarentenas que hicimos, los confinamientos que hicimos en casa, no solo nos permitieron salvar muchas vidas en cuanto al tema del COVID, sino que se salvaron vidas por otra parte. Por ejemplo, hubo muchísimo menos violencia, hubo menos accidentes de tránsito, hubo menos trauma. Entonces, esas pacientes que normalmente hubieran llegado a los hospitales con el confinamiento tampoco llegaron. Entonces se compensó en algo el incremento de pacientes que llegaron con COVID con la bajada de pacientes de otras patologías. Pero lo otro fue que muchos de los hospitales, también del sector público y privado, ampliaron su capacidad de camas. El Hospital San Ignacio, por ejemplo, en la séptima amplió la capacidad de camas de manera muy importante, alrededor de 140 camas. El Hospital de Mederi amplió su capacidad. La Clínica Santa Fe amplió de manera importante su capacidad. La Clínica Colombia también amplió su capacidad. El hospital de Simón Bolívar en el norte, que es de carácter público, también tenía una carpa con un hospital de campaña. Entonces, las diferentes instituciones no solo contaban con Corferias, sino que crecieron en sus capacidades instaladas. Nosotros pensamos que con lo que hoy tiene Bogotá, tanto en camas de hospitalización general como en esas unidades de cuidados intensivos que montamos de manera muy rápida en nuestra ciudad, y con el apoyo de la cultura ciudadana que nos permita disminuir esos incrementos cuando se empiecen a presentar, podremos pasar el segundo pico de la pandemia. El primero lo logramos pasar con un estrés muy fuerte para el sistema sanitario, con mucha tensión para el personal de salud, pero lo logramos pasar. Es probable que el segundo lo logremos pasar sin tener que tomar medidas como las cuarentenas, pero eso solo el tiempo nos lo dirá y estaremos compartiendo la información, por supuesto, como lo hemos hecho hasta ahora. Siempre lo han hecho, secretario. Muchas gracias. Estamos atentos y el mensaje lo seguiremos entregando. Es el momento del autocuidado y somos responsables también de ellos. Gracias. Feliz mañana. Un abrazo, Mónica, a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias.